Buenos días a todas, a todos. Estimado presidente, querido Eduardo, nos volvemos a encontrar por esta pasión común que es España, trabajar por nuestro país. La verdad es que les agradezco mucho que me hayan invitado y no lo hago solo en términos personales, que también, sino que se lo agradezco porque me dan la oportunidad de que les agradezca yo desde el Gobierno, en nombre del Gobierno, el trabajo que hacen, la preocupación que tienen y la ocupación que mantienen por un tren que no se le puede escapar a este país. Porque 40 años después de tener por fin una democracia sólida, un Estado constitucional a prueba de resistencia importante, España no puede cometer ni un solo error más de su pasado. España no puede ser diferente. España tiene que estar en el contexto de vanguardia donde hoy se disputa el futuro. Dicho de otra manera, el presente va tan rápido, es tan diferente de lo vivido hasta hace muy poco en el tiempo, que casi vivimos más el futuro que el presente. Y por esta razón hay dos cuestiones absolutamente capitales para ganar nuestro espacio y para saber trazar el futuro que, repito, es casi presente continuo. Por un lado, y por fin, este país se mira a sí mismo y con sus instrumentos legales sabe que el gran reto de la democracia es el equilibrio y la igualdad de la realidad que la constituye, es decir, una sociedad que somos más o menos, más mujeres que hombres, mitad por mitad, hombres y mujeres. Ese es su reto. Eso es la conformación del Estado, de la sociedad, de las políticas públicas obligatorias en esta cuestión que no optativas y, naturalmente, el gran núcleo de desarrollo de la democracia en este momento en cualquier lugar del mundo, desde luego en nuestro país. No es un asunto secundario, no es un asunto de la perspectiva ideológica de cada quien, es el reto, por fin, de profundidad de una sociedad democrática que no se puede seguir desarrollando más que en atención a lo que les ocurre a los hombres y a las mujeres, a las dificultades mayores en cualquier terreno que las mujeres tenemos todavía en todo el mundo y a la obligación del Estado y de sus políticas a responder a la calidad de nuestros derechos, de nuestras libertades, de nuestras perspectivas y a la respuesta, repito, de la agenda de cualquier democracia. Por eso es muy importante que no solo trabajemos en lo que heredamos como dificultades, injusticias de la historia, sino que no perdamos en el punto de mira lo que se está jugando en este momento, porque es el futuro. Y en este momento nos jugamos desde la educación, desde la formación y desde la cultura que invita al reto que supone para las mujeres la opción de todos los nichos de empleo, de todo el desarrollo de potencial empresarial y económico, donde hay que estar a la altura de una sociedad que se va digitalizando a la velocidad del rayo. Este es el reto, porque la historia que hemos vivido las mujeres en el siglo XX, un siglo particularmente importante para la justicia entre hombres y mujeres, ha sido ir persiguiendo cual pez que se nos escapa por la cola, cuando llegábamos a un espacio se nos escapaba el siguiente. Y por eso tenemos que estar atentas a resolver los espacios de injusticia que heredamos en los roles tradicionales, sin perder la perspectiva de que no jugamos constantemente lo que va a venir. Por eso es muy de agradecer un estudio que pone blanco sobre negro lo que en el 2020 van a ser casi 500.000 de puestos de trabajo en los espacios de desarrollo, de digitalización en todos los terrenos, porque de esta manera no cometeremos el error tradicional de lo que llamamos los espacios que se feminizan,
supone una fuga hacia adelante por prestigio social, reputacional y por importancia, a donde se desplazan los trabajos tradicionalmente ocupados por los varones. Y porque la perspectiva de género es simplemente una perspectiva de justicia, no es una perspectiva de cambio de los privilegios, porque la legislación en materia de igualdad es simplemente una legislación obligada de las políticas profundas de cualquier democracia, y porque no son legislaciones contra la otra mitad de la población, sino para restituir los derechos y, naturalmente, las posibilidades de las mujeres en cualquier sociedad hoy en día, que somos ciudadanas, que somos trabajadoras, que somos contribuyentes y que quizá en el uso de nuestra libertad queramos ser madres, y tenemos que hacer compatible todos esos ejes con algo que es absolutamente inexorable. Todavía somos las grandes responsables en cuerpo y alma de la reproducción de la especie, y una sociedad tiene que abrirle paso a esa circunstancia en términos también de justicia para nosotras. Por eso es muy importante que vayamos acercando una brecha importantísima, que nuestro país dice algo que es blanco sobre negro. Los hombres doblan cuantitativamente a las mujeres ahora mismo en formación, en un ámbito tan importante como en el que nos jugamos en este momento, en la formación digital, porque las cifras son de más del doble de la formación de los hombres y, por tanto, de las posibilidades de los hombres en ese desarrollo necesario, no solamente de manera finalista, sino de manera instrumental para el resto del desarrollo de la economía, del empresariado y, por tanto, del progreso de nuestro país. Estamos en este momento en debate de una propuesta del Gobierno de una ley de educación, una reflexión sobre la educación de nuestro país, sobre la que recaen constantemente muchas verdades y también muchos tópicos. Es verdad que la legislación en materia educativa de cualquier democracia es muy importante, y por esa razón es también un espacio de discrepancia ideológica importante, porque es seguramente el espacio desde donde se conforma la ciudadanía. No es un asunto menor. A nadie le debe extrañar, por tanto, que se produzca un gran combate legítimo ideológico de cómo la mira cualquier partido político desde su propia perspectiva. Que ese combate en nuestro país se haya dado legítimamente durante 40 años nos indica dos cosas: que teníamos un gran reto y déficit histórico, que no era solamente cuantitativo de analfabetismo, de atraso educativo, no solo de los 40 años de la dictadura, sino de mucho más calado en el tiempo, sino que estaba absolutamente previsto para cualquiera que quisiera reflexionar que íbamos a debatir, y mucho, en la democracia española, de cuál debía ser el horizonte de las políticas educativas para trazar también el propio espacio de nuestro país. Pero 40 años quizás ya sean suficientes, quizás ya hayamos estado en el espacio de la controversia también suficiente. Nuestro país necesita formación cívica, absolutamente cívica, en los valores constitucionales que son el principal asunto del sostenimiento de la democracia. No hay más revolución que la democracia. No hay más postura revolucionaria que sostener la democracia, profundizar la democracia y mantener las democracias en el mundo. No hay más obligación como españoles que apostar por una Europa que emita inteligencia en el mantenimiento de la democracia en el mundo. Y esto requiere la interiorización y la convicción profunda desde la infancia de que estamos defendiendo los valores que nos humanizan: la libertad de todos, el trabajo constante por la igualdad de todos y, naturalmente, el respeto absoluto a la pluralidad ideológica desde la que todos ejercemos la ciudadanía, individual o en grupo. Esto es tan importante que quizá ha llegado el momento que no tenga más discusión. Y es evidente que también en la asunción de esos valores tiene que estar la convicción también profunda desde la infancia de que somos iguales en derechos, en oportunidades y en libertades los hombres y las mujeres. Y que no queda otra que fortalecer la imagen
respetable, respetuosa y prestigiosa de las mujeres como ciudadanas en una democracia. Y esto tiene que formar parte del tuétano de la educación de un país como el nuestro, una potencia económica en el mundo, uno de los grandes países de Europa y un país que ha hecho consigo mismo, y en solo 40 años, que no es tanto en el tiempo histórico, una transformación admirable, absolutamente admirable. Es más, la admiran más fuera que lo que somos capaces los propios españoles de admirarla dentro. En ese debate sobre nuestro modelo educativo, la propuesta del Gobierno, abierta, como es lógico, al enriquecimiento, a la crítica, al cambio, al perfeccionamiento y al acuerdo, como decía vuestro presidente, querido Eduardo, estamos cambiando de cultura política, estamos cambiando el registro de la confrontación legítima a la necesidad de una cultura política de colaboración. Se puede discrepar en elementos importantes, pero es obligatorio, 40 años después de ejercer la democracia, en conocer que el terreno que nos espera a todos es ceder, pactar, reconocer al otro y sostener la única vía pacífica de la política, que es saber que al final, en un pacto, todos hemos ganado un poco, porque todos hemos cedido también un poco. No hay más espacio de convivencia, cívicamente hablando y políticamente hablando, que ha venido para quedarse este modelo. Y este modelo es el que nos enseña, dicho sea también de manera importante, un estatuto de trabajo individual y político, mucho más pacífico que la confrontación constante. En ese proyecto educativo está prevista la preocupación del Gobierno por la orientación educativa de las niñas, que sigue teniendo un déficit enorme, a pesar de que muchos piensen que la igualdad está conseguida y que incluso se ha pasado de frenada y que hay que volver atrás. Los datos son absolutamente claros y lacerantes. El déficit en la orientación educativa de las niñas es claro, no solamente a los tradicionales estudios de las ingenierías, las tecnologías, muy masculinos en la historia y siguen siendo todavía espacios muy masculinizados, por no decir de todos los espacios nuevos que tienen que ver con la formación digital y la digitalización de este país. Y ese es el asunto, que este es el gran tema en el que nos vamos a ganar una democracia mejor y un equilibrio de convivencia mejor entre hombres y mujeres. Y esa es una preocupación que está en ese proyecto de ley abierto a la discusión. En breve, el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, va a presentar una estrategia nacional, es decir, una verdadera planificación de la obligación que tiene esta nación en términos de emprendimiento y en términos de aprovechamiento de este tiempo de digitalización constante que nos lleva prácticamente a la cuarta revolución industrial a través de los espacios en los que vamos avanzando en la digitalización de las sociedades. Necesitamos una estrategia, y una estrategia requiere, como mínimo, y dentro de muchos factores, dos cosas: un objetivo, saber a dónde nos dirigimos, y un camino de colaboración que tiene que ser de sinergia constante entre lo público y lo privado, y de sinergia constante también de verdaderos pactos entre los actores políticos que representamos legítimamente a los ciudadanos, porque hay terrenos en los que este país tiene que ganar sí o sí las batallas. Porque no nos podemos permitir ningún lujo que represente volver a nada de un pasado de este país donde bajaba los brazos para saber que iba directamente a derrotas en el espacio transnacional. Nos incorporamos a Europa, hemos hecho gestas desde el punto de vista histórico de nuestro país verdaderamente valiosas y admirables, como decía antes. No es fácil entender cómo hemos hecho de manera impecable una democracia descentralizando un viejo Estado centralista para respetar la diversidad territorial, incorporándonos a Europa como uno de los grandes países de Europa y estar todavía entre las grandes potencias económicas del mundo. Y un país que ha hecho eso en solo 40 años no puede sentir más que estima de sí mismo para estar a la altura de todos los retos que ahora tenemos por delante.
Esta es la situación. Y por eso les decía al principio, y con esto termino, que les agradezco mucho el trabajo constante, de preocupación, de activismo. Un país verdaderamente grande tiene que tener una gran y fuerte sociedad civil, un gran tejido civil que se movilice por delante o por detrás, desde donde se movilizan las instituciones públicas y los actores políticos, en este caso quienes asumimos cargos transitoriamente. Esa es la fortaleza de una España que ha cambiado prácticamente de blanco a negro y que ahora está llena de colores, y que está llena de colores porque lo hemos conseguido hacer respetando la pluralidad. Por eso decía, os agradezco mucho el esfuerzo del día a día, la conciencia constante de lo que representa ejercer como españoles en estos retos que tenemos y en los diferenciales en los que todavía andamos cuando nos comparamos con Inglaterra, con Francia, con Portugal, como decía el presidente, o con cualquier otro país de Europa. Pero también somos conscientes de que de manera rápida hemos puesto el reloj de nuestro país a la hora del lugar todavía más desarrollado del mundo, que es Europa. Y por eso este es un gobierno absolutamente convencido de nuestra condición, obviamente, de gobierno de España, pero de una España que tiene que apostar cada día más por lo que representa Europa en el mundo. Y ahí estamos, en las vanguardias, en los desfiladeros, en los lugares donde se innova. Nos queda todavía mucho por remontar la política de ciencia, de innovación y de tecnología en este país. Nos queda todavía mucho para poner al día las inversiones y los esfuerzos de la ciencia española, porque, repito, en este asunto que tan conectado está con la digitalización, no podemos cometer ni un solo error de las lecciones que la historia las da cuando España ha estado al margen de los trenes que circulaban y, naturalmente, sin coger, en algunos casos, los más importantes de todos. Quería que mis palabras fueran de agradecimiento, como ha quedado claro, pero también de confianza, Yo creo que España se puede permitir tener confianza y esperanza en un presente que va rápido, pero también en una sociedad absolutamente vibrante, agradecida de su pasado, donde la inmensa mayoría, y la inmensa mayoría también de quienes estamos en la política y en las instituciones, transitamos en el equilibrio, en la concordia y en el único espacio donde somos muchos más frente a quienes se sostienen en la nostalgia o en los extremos. Gracias.